Saludos amigos, colegas, psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud. Les quiero dar una cordial bienvenida a este programa que hemos titulado La belleza de sanar, que está dirigido a psicólogos, a terapeutas, y le hemos titulado así no porque creamos que nosotros somos los que sanamos, sino que esa es nuestra meta, contribuimos en eso. Y este será un programa que está dirigido, como ya dijimos, a profesionales de la salud, en la que estaremos haciendo entrevistas a grandes terapeutas con grandes temas. Hoy estamos dando inicio a este programa, hoy que es el Día del Psicólogo aquí en Perú. De paso, vayan mis saludos, el saludo a nombre del Centro Nuevas Sendas, quien es quien patrocina este programa. Un saludo a todos los psicólogos, a todos los colegas por este día, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que podamos seguir luchando y batallando en esta hermosa tarea, en este hermoso trabajo terapéutico que realizamos como psicólogos. Bien, para esta primera entrevista, para este primer programa, hemos querido invitar a un amigo, a un psicoterapeuta español muy reconocido a nivel de España y de Latinoamérica, a quien yo quiero mucho, a quien considero mi maestro, mi mentor, a quien sigo mucho, y por eso he querido que en este primer programa pueda estar él, ¿no? Él se llama Juan Luis Linares. Él es un psiquiatra de profesión, es psicólogo también de profesión, fue profesor titular de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, una de las universidades más grandes y mejores de España. Fue director de la Escuela de Terapia Familiar en el Hospital San Pablo, ahí en Barcelona también. Es un prolífico escritor de muchos libros, como Terapia Familiar Ultramoderna, del abuso y otros desmanes, Identidad y Narrativa, y otros libros más, los cuales los he leído con deleite y que traen enseñanzas muy profundas y con una claridad narrativa. Bien, entonces, Juan Luis, bienvenido al programa La belleza de sanar y unas palabras de saludo antes de empezar ya la entrevista. Pues nada, hola José, buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí conectado contigo en este momento un poco tenebroso de la vida en la humanidad, pero digamos que estas actividades son focos de luz que compensan de alguna manera esas tinieblas. Correcto, sí. Nosotros tenemos que aprovechar estos tiempos para adaptarnos a nuevas realidades, a nuevas demandas, a nuevas presiones, ¿verdad? Listo, Juan Luis. El tema que queremos abordar en esta hora hemos titulado Claves para ser un terapeuta de excelencia. Y yo quisiera empezar preguntándote, primero, si nos puedes hablar, ¿cuáles son los rasgos que tú encuentras en un terapeuta de excelencia, en un buen terapeuta, en un buen profesional? Bueno, verás, yo he escrito un libro que tú has citado, que se llama Terapia Familiar Ultramoderna, pero el subtítulo de ese libro es La inteligencia terapéutica. Pues bien, esa expresión, ese concepto de inteligencia terapéutica resume en dos palabras lo que me estás preguntando. Yo creo que un terapeuta de excelencia es un terapeuta inteligente. Ahora bien, es evidente que el uso de la expresión inteligencia, pues ya tiene unos matices, digamos, desde que se divulgó el concepto de inteligencia emocional, que ha tenido tanto éxito y que nos ha permitido ponerle nombre a un fenómeno que ya todos sabíamos, que es que la inteligencia, digamos, práctica que permite el éxito en la vida no es la capacidad de resolver ecuaciones complejas, sino la capacidad de manejar razonablemente las propias emociones. Pues bien, en esa línea estamos cuando hablamos de inteligencia terapéutica. Un terapeuta de excelencia es
un terapeuta que cumple una serie de requisitos que se resumen en ese concepto de inteligencia terapéutica. Y esos requisitos, pues bueno, son, básicamente para mí es como un trípode, un trípode en el cual el primer pie, la primera pata es la capacidad de sacar el máximo partido de los recursos propios del terapeuta. Ese es quizá el pie, la pata más importante. Okay. Porque un terapeuta que se empecina en ser perfecto o en ser un clon de un maestro o de imitar a una gran figura, etcétera, etcétera, pues es un terapeuta que va a tener dificultades para ejercer sus funciones y que difícilmente va a alcanzar esa posición de excelencia. En cambio, un terapeuta que sepa sacar partido a sus capacidades y a sus recursos ya tiene un paso muy importante dado. El segundo pie, o la segunda pata del trípode, es lo que yo llamo, haciendo un homenaje a Whitaker, construir una pista de baile adecuada para la danza terapéutica. Ese es un pie que mira a ambos, mira al paciente y a la familia y mira también al terapeuta. Porque al fin y al cabo la danza terapéutica es una actividad comparativa. Danzan, bailan el terapeuta y el paciente, o el terapeuta y la familia de alguna manera, ¿no? Así que esa pista de baile pues va a tener que tener en consideración a ambas instancias. Así como la primera apunta básicamente al terapeuta, la segunda pata apunta a las dos instancias. Y la tercera es la capacidad de construir estrategias terapéuticas útiles, estrategias terapéuticas eficaces para digamos, las características, las circunstancias del paciente o de la familia, de las personas con las que se trabaja, que son distintas, que varían, obviamente. Entonces, la capacidad de construir estrategias, de diseñar estrategias terapéuticas para trabajar con psicóticos, con depresivos, con trastornos límites, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tercera pata del trípode mira más al paciente o a la familia, ¿verdad? Así que bueno, eso sería un poco un resumen de lo que yo entiendo como inteligencia terapéutica, que es el secreto del éxito terapéutico. Ok, muy bien. Los que estudian en Nuevas Sendas, que es quien patrocina o promueve este programa, lo comprenden a bien, Juan Luis, ¿no? Nosotros hemos titulado El trípode de Linares cuando enseñamos de estas tres patas, ¿no? La persona terapeuta, la danza terapéutica y los guiones terapéuticos. Así que ellos ya se lo saben de memoria al revés y al derecho. Y qué bien, qué bien. Eso me lleva a la segunda pregunta, Juan Luis. A veces siempre se dice comúnmente, ¿el líder nace o se hace? Quiero extrapolarlo al terapeuta de excelencia. ¿Nace ya con ciertas habilidades, Juan Luis, o se hace en el camino? Y eso nos introduce al tema de la formación del terapeuta. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y esa es la pregunta del millón, porque
ha habido infinidad de polémicas tradicionalmente sobre la importancia de la herencia genética o del ambiente, ¿verdad?, para todo lo que tiene que ver con la salud mental y en general, con las dinámicas psicológicas, ¿no? Yo creo que hoy día la respuesta es más que nunca un I en vez de un O, ¿no? Y que seguramente están presentes ambos factores en la configuración de un buen terapeuta. Digo hoy día más que nunca porque hoy día está danzando por ahí la epigenética, gracias a la cual sabemos que la herencia es moldeada por la relación. Por tanto, está servido ya, y yo creo que ya prácticamente carece de sentido seguir polemizando al respecto, que la herencia y el ambiente, que la herencia y la relación van de la mano en la configuración de cualquier cosa de interés y de importancia psicológica. Psicológica y biológica seguramente también, ¿no? Hay genes que son activados por la relación y otros que no. Así que desde ese momento está claro que el terapeuta nace y se hace, o se hace y nace. Ok. Pensando en la parte que nos convoca el hacernos terapeuta, ¿qué recomendarías tú en cuanto a la formación, Juan Luis, para llegar a ser un buen terapeuta? ¿Qué tiene que contener esa formación? Bueno, yo recomendaría que si se vive en el hemisferio latinoamericano, se vaya a cursar a Nuevas Sendas, a Lima, la formación, y si se vive en el universo europeo, se venga a la Escuela de Terapia Familiar de San Pablo. Pero bueno, bromas aparte, no sé muy bien a qué se refiere la pregunta, José. O sea, a ver, afínamela un poco. ¿Qué aspectos debe tener el futuro terapeuta de excelencia? ¿Cómo debe ser su formación? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué pasos tiene que dar para poderlo lograr? Bueno, yo creo que tiene que haber 3 grandes elementos en su formación. Tiene que haber una teoría, obviamente, porque hay que estudiar, hay que incorporar lo que otros autores, otros terapeutas han elaborado antes, y eso es un patrimonio que un buen terapeuta tiene que incorporar a su acervo personal, ¿verdad? Una cosa que me ha sorprendido es comprobar que para adquirir esa formación teórica, digamos, la formación online, que ahora estamos practicando intensivamente, forzados por las circunstancias obvias del maldito bicho del coronavirus, pero en otras circunstancias también es un vehículo tan bueno, o a veces casi si me fuerzas, mejor que lo presencial, digamos, el modelo o la variedad presencial. Esto para mí fue un descubrimiento, ya digo, sorprendente, porque siempre pensé que el online era,
digamos, secundario, bueno, pues una cosita, digamos, para cuando no era posible lo presencial. Y mira por dónde vengo a descubrir que para la teoría, la formación online puede ser hasta mejor que la presencial. Porque el vínculo que se puede establecer con el tutor a través de digamos, el contacto online puede ser más fino, más rico que el presencial, en el que ya sabemos que hay vicios clásicos, ¿verdad? Que el alumno tiende a irse a las filas de detrás y a distraerse, etcétera, cosas que no ocurren en lo online. Bueno, eso es como una nota a pie de página. Claro está que eso que sirve para lo teórico, para la formación teórica, no sirve para, o no de la misma manera, para la práctica clínica. Es decir, la segunda componente de una buena formación tiene que ser una actividad clínica. Ahí la terapia familiar sistémica ha realizado aportes extraordinarios, únicos, de la mayor importancia para la formación de los psicoterapeutas en general, ¿verdad? Como es la cámara de Gesell, la supervisión directa, la presencia del supervisor y del equipo sistemáticamente, la posibilidad de revisar las sesiones, etcétera, etcétera. Todo esto es una joya, es un tesoro que ha puesto la terapia familiar sistémica, digamos, muy alta, ¿no? Y bueno, esa formación, pues seguramente va a seguir necesitando el nivel presencial. Aun cuando después de este periodo de confinamiento coronavirus, vamos a tener una experiencia nueva y más rica también en este terreno de la actividad clínica online. Para lo cual, por otra parte, ya hay interesantes propuestas, incluyendo a mi amigo Gianmarco Manfrida, que ha escrito un libro fascinante. Bueno, ha escrito un par de libros, pero este es uno de ellos, sobre la práctica clínica y la utilización de los medios online. Y por último, el tercer elemento de la formación es el trabajo con la persona del terapeuta. Lo que para los psicoanalistas es el análisis personal, para nosotros sistémicos es otro tipo de formación personal, pero también importante, que incluye las habilidades relacionales, que incluye el genograma, que incluye el trabajo con los distintos frentes relacionales relevantes del terapeuta o del terapeuta en formación. Y todo esto debe estar también presente. Correcto. Ok, Juan Luis. Entonces son los tres requisitos, ¿no? La parte del marco teórico, la supervisión clínica y el trabajo personal. Que tiene que estar presente en ese sentido, ¿no? Exacto. Bien. Ahora, hablando del trabajo personal, Juan Luis, ¿qué opinas tú de aquellos terapeutas que de repente todavía no han sanado del todo sus heridas y están ya, digamos, desarrollando una práctica terapéutica? ¿Es requisito sanar lo básico, por lo menos en nuestras vidas, estar crecido, estar maduro para ejercer una buena terapia, o no es tanto así? Ay, José, otro tema, otra pregunta de difícil respuesta.
claro, ¿qué es sanar las heridas, ¿no? ¿Quién puede dar un criterio, digamos, objetivo, entre comillas, de lo que es la sanación de las heridas del terapeuta? Eh, yo creo que, por supuesto, un terapeuta desequilibrado, un terapeuta enloquecido, pues es un disparate y no es de recibo y no de ninguna manera se debería permitir. Pero un terapeuta que haya tenido un recorrido, digamos, biográfico, humano, personal, con batallas libradas en diversos frentes, que le hayan dejado cicatrices, pero cicatrices que no heridas abiertas, pues puede ser un terapeuta muy capaz para ayudar a librar exitosamente batallas a otras personas, ¿verdad? No podemos pensar en un terapeuta ideal que sea un ángel. Tienen que ser figuras humanas que tengan, ya digo, cicatrices bien sanadas, pero al fin y al cabo que sean testimonio de batallas libradas en la vida. Ok. Boris Cyrulnik diría de terapeutas resilientes que van creciendo, van reestructurándose, ¿no? Reinventándose y van haciendo terapia y van camino al crecimiento, ¿no? Pues sí, claro, la resiliencia tiene que ver con eso, ¿no? Es haber podido renacer cual ave fénix digamos, crisis, ¿no? Claro, de caídas y de situaciones difíciles, haber podido salir victorioso de ellas. Ok, Juan Luis. Otra pregunta. Yo creo que todos los seres humanos, en todos los ámbitos de la vida, siempre necesitamos modelos, necesitamos referentes que guíen, que nos inspiren en un camino que queremos tomar. El conocerte a ti para mí fue encontrar una luz con respecto a lo que yo quería hacer como terapeuta. Desde que tuve el primer acceso a tus libros, empecé a enamorarme de la terapia familiar sistémica. Te considero a ti por eso uno de los principales o el principal referente en cuanto a mi formación terapéutica. En tu experiencia, ¿quiénes han sido o son tus referentes terapéuticos, tus modelos que te han ayudado en tu formación, Juan Luis? Pues sí, también los tengo, claro que sí. Y siempre destaco fundamentalmente dos. Uno, Carlos Slutsky. Carlos Slutsky, que ahora es mi querido amigo y con el que me une una relación entrañable, pero también jugó un papel de maestro en un momento decisivo de mi vida, en el que yo atravesaba una crisis. Tú lo sabes todo esto porque te sabes de memoria mi vida, pero bueno, lo cuento para las personas que nos están escuchando y que no me conocen tan bien como tú. Cuando yo había agotado mi periodo mi etapa de psiquiatra social y de trabajo en el manicomio, abriendo el manicomio y liberando, entre comillas, a los locos, en fin, toda esa etapa que fue pues en los años, fundamentalmente en los años 70 del siglo pasado, eso se agotó. Y yo le vi ya, digamos, los límites, porque la locura seguía, por mucho que abriéramos el manicomio y que liberáramos, entre comillas, a los locos. Y en ese momento yo atravesé una crisis y estuve muy
desconcertado, confuso, sin saber muy bien por dónde tirar profesionalmente. Y ya estaba a punto de empezar un psicoanálisis con Miller, el yerno de Lacan, que era una figura muy importante en ese momento y que venía por Barcelona. En fin, yo había pensado que esa podía ser una solución para mi crisis cuando oí a Carlos Slutsky en una conferencia en el Colegio de Médicos de Barcelona y dije, no, aquí se acabó cualquier otra alternativa. Esto es lo mío. Y este hombre me ha abierto un mundo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fui a Palo Alto. Él era entonces el director del MRI, del Mental Research Institute, y yo fui un verano y regresé ya con el entusiasmo del neófito. Así que ¿cómo podríamos decir? El magisterio de Carlos Slutsky conmigo fue en realidad más simbólico. Yo no pasé largos periodos de tiempo con él, pero en cambio me abrió los ojos. Esto por una parte. Y otra figura que yo reconozco siempre como magistral para mí ha sido Luigi Cancrini, porque con Luigi, que también ahora es mi querido amigo, yo conocí el mundo, digamos, de la sociopatía, por así decir, de alguna manera. Yo era un clínico más clásico en cuanto al tipo de práctica que yo tenía, que eran pacientes pues, de un hospital, de un servicio de psiquiatría, en un hospital general en la ciudad de Barcelona. Eran pacientes neuróticos, psicóticos, depresivos, con una amplia gama digamos, de psicopatología, pero con el común denominador de ser personas socialmente adaptadas e integradas. Y de pronto con Luigi Cancrini tuve que remangarme y entrar en el mundo de las familias socialmente inadaptadas, de la multiproblematicidad, las familias multiproblemáticas, todo el universo sociopático, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también me supuso un enriquecimiento grande. Ok, excelente. Luigi Cancrini también hemos tenido el privilegio de tenerlo en Lima para un congreso y también después de ti es un gran referente para nosotros. Juan Luis, en uno de tus libros, de los primeros que leí, encontré una frase que siempre se me quedó, hablando de la persona, un poco del trabajo terapéutico, ¿no? Que yo quisiera recordártela y la pudieras explicar para los que nos están oyendo, ¿no? Tú hablas de la modestia ecológica y del orgullo psicoterapéutico. Ajá, muy bonita y de mucha profundidad, si nos explicaras. Sí. Bueno, efectivamente, es una propuesta que tiene algo de paradójico, ¿verdad? Y que intenta comunicar pues, esos dos polos que, a mi modo de ver, son tan importantes para un buen psicoterapeuta. La modestia ecológica quiere decir que un buen terapeuta tiene que ser consciente de que no es más que un elemento más del ecosistema, que no es el mundo, que no es el universo, que no es el astro
rutilante en el firmamento que muchos terapeutas, digamos, un poquito cegados por el narcisismo, creen ser, sino que somos un elemento más integrante del ecosistema. Y que para una persona, para un paciente, para una familia, puede ser tan importante hacer una terapia oportuna en un momento adecuado y con un buen terapeuta que, qué sé yo, vivir una experiencia que cambie su vida, una experiencia que sea, pues, yo le llamo también a veces un regalo del ecosistema. El ecosistema hace regalos y a veces lo contrario, a veces roba, digamos, ¿no? Pero en este sentido la modestia ecológica del terapeuta debe incluir esa conciencia de ser chiquito, no un dios, sino una figura más dentro de esa complejidad y esa riqueza del ecosistema. Y junto a eso sí, el orgullo psicoterapéutico que pasa por saber que la palabra tiene una extraordinaria fuerza y que, por tanto, la relación terapéutica, que incluye, obviamente, el uso de la palabra como elemento central, puede cambiar y puede crear mundos. Todo ello adecuadamente ponderado, porque otra cosa en la que yo insisto mucho también es que creamos en la palabra, pero ponderadamente, o sea, que no pensemos que por enunciar una palabra ya cambia el mundo. Eso puede ocurrir con mucha suerte y en algún caso y en algunas circunstancias, pero generalmente para que la palabra funcione como generadora de cambio, hay que usarla persuasivamente, es decir, hay que persuadir. Y eso quiere decir repetir, volver sobre un tema, buscarle las vueltas, buscar nuevas formulaciones para completar matices que primero no han entrado suficientemente, etc. Pero en cualquier caso, todo ello debe configurar ese segundo elemento que es el orgullo psicoterapéutico. Ok, Juan Luis, sí. Sabemos que décadas atrás se hablaba mucho del terapeuta como el centro de la terapia y se hablaba del experto. Hoy nos hemos ido un poquito al otro extremo, ¿no? El experto ya no es el terapeuta, sino es el paciente, el cliente. Tu frase, modestia ecológica y orgullo psicoterapéutico, a mí me ubica en el punto medio, que se recoge de ambos lados y eso es muy bueno en nuestro trabajo terapéutico. Pues eso sí, me lleva a mi otra pregunta. Tú has publicado, junto a Marcelo Severo, otro gran amigo también, un libro que se llama El ser y el hacer del terapeuta. ¿Cómo se relaciona el ser con el hacer? Y aquí quiero introducirte a un tema que ya lo has mencionado hace un momento, el tema del narcisismo. ¿El hacer terapéutico puede sentirse afectado, limitado con el ser narcisístico del terapeuta? ¿Cómo relacionarías y qué nos puedes decir al respecto? Mira, para mí el narcisismo es una metáfora que tiene que ver con que tiene que ver, yo siempre hablo así un poco, no muy poéticamente, por cierto, del ombligo, ¿no? Del ombligo de la persona, no solo del terapeuta, sino de todo bicho viviente humano, ¿no? Todos tenemos ombligo y todos tenemos la tentación de centrarnos excesivamente en nuestro ombligo y perder las referencias adecuadas del mundo de vista, ¿verdad? Entonces,
el narcisismo es una fuente compleja de disfuncionalidades relacionales. Porque la mayoría de fracasos relacionales, la mayoría de fracasos en los procesos de nutrición relacional tienen que ver de una manera o de otra con el narcisismo. Entonces, bueno, la pregunta... Sí, está bien, tenía que ver con el ser del terapeuta. Sí. Y el ser y el hacer, bueno, pues sí, ahí están, de alguna manera, dándose la mano. Y yo creo que el narcisismo es una pieza intermedia que puede interferir tanto con el ser como con el hacer. Ok, Juan Luis. Irving Yalom, que escribió un libro que se llama El don de la terapia, que es un excelente libro, en sus páginas él señala que lo más importante de la terapia no es tanto la teoría que yo tengo en mi cabeza, sino la relación que soy capaz de establecer con el paciente. Entonces, ¿qué dirías al respecto tú? ¿Qué puedes resaltar de la relación terapéutica que establecemos con el cliente, con el paciente? Pues sí, desde luego, claro que sí. Yo creo que en eso hay ya cantidad, aparte de ríos de tinta, cantidad de experiencias y de propuestas en las que se destaca justamente eso, ¿no? Que la relación terapéutica es más importante que la teoría que se utiliza. De todas formas, eso no debe llevarnos a un relativismo así olímpico, ¿no? Decir, bueno, cualquier teoría vale si hay una buena relación. No, o sea, no es un equilibrio también. Bueno, hay teorías que son buenos complementos para una buena relación y buenas herramientas, y otras que en cambio pues son, digamos, menos útiles. Pero sí, claro, la relación es fundamentalísima y para mí, yendo más a lo concreto ya en el campo clínico terapéutico, tú sabes que yo hago énfasis últimamente en la alianza terapéutica, que es un concepto de origen psicoanalítico. Hay que agradecerles a los psicoanalistas de habernos regalado ese concepto, pero que desde el punto de vista nuestro, sistémico, relacional, puede ser y es, de hecho, reelaborado de una forma coherente con nuestro modelo. Y en mi caso, yo hablo de la alianza terapéutica como necesaria justamente en el mundo que menos transita el psicoanálisis, que es el de la patología grave. Yo creo que en la patología grave, psicosis, depresiones mayores, trastornos límites, etcétera, esos universos psicopatológicos graves, la alianza terapéutica es fundamental. Para terapeutas familiares, ojo, tenemos que trabajar con la familia, pero tenemos que cuidar la alianza terapéutica con el paciente. Y eso implica pedir y obtener, pedir bien para obtener la autorización de la familia para desarrollar esa alianza terapéutica con el paciente. Esto cuando la patología grave a la que estoy haciendo referencia
se presenta enmarcada en una relación complementaria, que es el caso generalmente. Ahí hay que pedir la autorización de las figuras que están en posición complementaria superior, en posición one-up, pedir la autorización para aliarnos terapéuticamente con quien está en posición one-down, en posición complementaria inferior, que suele ser el paciente, obviamente. Así que, caballero, autoríceme a aliarme con su señora, que no me la voy a quedar, eso está fuera del panorama, del horizonte, o señores, autorícenme a aliarme con su hijo, no me lo voy a quedar, va a ser para ustedes, pero sí que es necesario que yo tenga una relación especial con él o con ella. Y esa relación especial es la alianza terapéutica, ¿verdad? Pero repito, eso en esas circunstancias en que hay patología grave, relación complementaria. Mientras que, en cambio, en todo el universo neurótico que fue en el que el psicoanálisis elaboró su teoría, en todo el universo neurótico, es decir, de menor gravedad, y enmarcado en relaciones de corte simétrico, creo que la idea de la alianza terapéutica no es tan útil y no, incluso yo diría que no es necesario pensar en ella, mientras que en cambio es muy importante la neutralidad. Si trabajamos con una pareja en la que uno de los miembros tiene síntomas neuróticos, seamos exquisitamente neutrales. Incluso si trabajamos individualmente, pero detrás del paciente con el que estamos trabajando individualmente está la sombra de su pareja, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese caso tampoco debemos priorizar la idea de la alianza terapéutica, sino la neutralidad, que es más difícil porque resulta más tentador aliarse con quien viene, se sienta o se tumba y luego nos paga, además, ¿verdad? Es más tentador aliarse con esa figura y, en cambio, mantener un cierto antagonismo implícito, obviamente, con la pareja ausente. Pues no. Ahí hay que mantener un esfuerzo de neutralidad exquisita. Ok, correcto. Juan Luis, hay una frase que yo escuché o leí por ahí, no sé si tú estás de acuerdo. Él decía, este terapeuta decía, no hay familias resistentes, lo que hay es terapeutas incompetentes. Siempre nos encontramos con pacientes o familias que no sabemos a dónde ir. ¿Qué opinas con respecto a esa frase? Esa frase, que era de Mara Selvini. Ya, ok. Yo adoraba a Mara Selvini, no la he citado como una de mis maestras, pero también de alguna manera simbólicamente lo fue. Y además también tuve una bonita relación personal con ella y tengo una amistad hermosa con Matteo Selvini, con su hijo. Así que no es en absoluto una crítica. Yo creo que Mara Selvini está por encima del bien y del mal. Sí, es una figura de una importancia enorme, etcétera, etcétera. Pero es cierto que con esa frase, como con otras cosas secundarias dentro de la inmensidad maravillosa de la obra de Mara Selvini, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es una frase que echa demasiada responsabilidad sobre el pobre terapeuta, ¿no? En fin,
no hay familias o no hay pacientes resistentes, sino terapeutas incapaces. Yo no soy partidario de acorralar al terapeuta, y menos al terapeuta en formación, terapeuta novel, con su incapacidad, ¿no? Todos tenemos límites. Todos tenemos límites, claro que sí. Pero es cierto que hay pacientes y hay familias endiabladamente complejas, y negarlo es una ingenuidad o, bueno, en cualquier caso, algo poco útil. Así que no, yo no me quedo con esa frase, a pesar de que sea de mi adorada Mara Selvini. Ok, excelente. Bien, Juan Luis. A partir de esta frase de Mara Selvini, me hace pensar en una siguiente pregunta. De acuerdo a tu experiencia, de lo que has visto como también de tu propia experiencia personal, ¿qué errores frecuentes tú encuentras en los terapeutas, en los psicoterapeutas? Alguna vez te oí que señalabas las psicopatadas que hacemos o cometemos los terapeutas. ¿Qué errores frecuentes tú has encontrado en tu vida o en la experiencia de formación de otros terapeutas, ¿no? Bueno, yo he podido referirme a psicopatadas, pero la verdad es que creo que no son tan frecuentes. Lo que pasa es que, claro, sí, cuando un terapeuta hace una psicopatada, digamos que se rasga el velo del templo, es decir, se nota mucho más y se convierte en algo espectacular y muy terrible, ¿no? Pero es mucho más frecuente que los fallos del terapeuta vayan por otra línea o por otras líneas más, ¿cómo diría yo? Más, si seguimos con metáforas psicopatológicas, más depresivas. Es decir, que nos dejemos vencer por la impotencia, por la culpa, y que naufraguemos, pues eso, ¿no? En un mar de impotencia y de culpa. Eso es mucho más frecuente que la psicopatada. Ok. Ok, Juan Luis, estamos llegando ya casi al final de esta entrevista, por la cual te estoy muy agradecido. Quisiera, por favor, ya para ir terminando, que pudieras dar un consejo final a quienes te están oyendo o te van a oír también con respecto a cómo llegar a ser un terapeuta de excelencia. Cómo dar lo mejor de nosotros como terapeuta. ¿Qué consejo final podrías darnos? Bueno, yo seguro hay muchos, pero quizá me quedaría con dos, fundamentalmente. Uno, que no seamos sectarios, y que no pensemos que nuestro modelo es el único en el cual la salvación es posible, ¿no? Fuera de la terapia familiar sistémica no hay salvación, como tantos psicoanalistas o como tantos conductistas han pensado de sus modelos. No, yo creo que precisamente la terapia familiar sistémica nos brinda un marco conceptual y sobre todo un desarrollo histórico propicio para esa flexibilidad y para no caer en ese sectarismo. Precisamente porque la teoría sistémica se ha construido con muchos aportes procedentes de territorios distintos y de teorías distintas, etcétera. Pues bien, que seamos conscientes de la riqueza de ese patrimonio y no le hagamos ascos a aportes de otros modelos.
porque en el terreno complejo en el que nos movemos, los distintos modelos tienen en principio una posible legitimidad. Luego hay algunos que se deslegitiman por razones diversas, pero en principio los modelos más serios tienen una legitimidad que nos puede siempre ser de ayuda. Okay. Eso por una parte. Por otra, digamos, otro concepto, otro consejo o otra sugerencia es que trabajemos en los campos que yo creo van a ser decisivos en los tiempos que corren y en los que están por venir para legitimar y, digamos, confirmar la validez de un modelo, que es la clínica, la patología grave. No nos limitemos a lo fácil y a lo cómodo que es, bueno, con esas, en esa nube light postmoderna, trabajar solamente con parejas con dificultades de comunicación o con ese tipo de problemáticas que, bueno, que sí, que resultan rentables económicamente, pero que en cambio no se sitúan en el núcleo duro de la clínica psicoterapéutica. Por tanto, volvamos a la psicosis, volvamos a los territorios de psicopatologías graves y demos allí lo mejor de nosotros mismos. Y en otro terreno también en el que se van a jugar muchas cosas en los años próximos es el de la atención al menor y la lucha contra el maltrato. Seamos también, estemos presentes ahí, pero estémoslo con la complejidad de nuestra visión sistémica, no convirtiéndonos en perseguidores de maltratantes y protectores de maltratados, que esa es la dicotomía simplificadora que puede arruinar la intervención terapéutica en ese terreno. Para perseguir a los maltratantes ya están los tribunales, y para proteger a los maltratados pues también hay instrumentos, pero los terapeutas debemos ser ecuánimes y trabajar con el sistema que incluye maltratante y maltratado de alguna manera. Okay. Y ahí se va a jugar también parte del futuro de nuestro modelo. Ok. Juan Luis, permíteme una pregunta más. Esta sí ya te prometo que es la última. Con respecto a lo que estás mencionando de no ser sectarios, yo te he leído y te he escuchado también que tú propones que en el futuro de la psicoterapia tendremos que tener en cuenta tres modelos, tres teorías, tres corrientes, ¿no? El sistémico por delante, la teoría del apego y el postracionalismo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, yo creo que el modelo sistémico, con su tradición integradora, puede perfectamente proponerse, una vez más, como plataforma de integración de esas otras dos grandes corrientes, que además son, de alguna manera, representativas de los dos grandes modelos fundadores de la psicoterapia, que es el psicoanálisis y, digamos, el conductismo cognitivismo, ¿no? El modelo sistémico puede integrar las ramas de esas dos grandes corrientes que son más sensibles a lo relacional, como es evidentemente la teoría del apego y el cognitivismo postracionalista. Ok, excelente, Juan Luis.
Desde España, Barcelona, hemos estado con Juan Luis. Te agradezco infinitamente, Juan Luis, el haber estado conmigo y con Nuevas Sendas en este programa, dar inicio, eres nuestro padrino. Esperamos más adelante tener otras entrevistas, otros contactos contigo también. Ha sido un gusto compartir contigo. Gracias, que Dios te bendiga y nos estaremos viendo seguramente muy pronto. A los Claro amigos que que sí. nos han escuchado, a los amigos que nos han estado viendo, solamente anunciarles que este es un programa de Nuevas Sendas. Quien les ha hablado, ha dirigido la entrevista, es José Valdeón. Les anuncio que el próximo lunes 4 de mayo estaremos trabajando un taller online sobre heridas del trauma. Y el próximo jueves, como todos los jueves a partir de ahora, estaremos teniendo nuestro programa La Belleza de Sanar. Y en este segundo programa hemos invitado a Raúl Medina, un amigo también de Juan Luis, con quien estaremos compartiendo un tema acerca de conyugalidad y parentalidad. Así que no se lo pierdan, no les digo todavía la hora, porque a veces por los diferentes lugares tenemos que variar un poquito, ¿no? Así que estén en contacto con nosotros, compartan este video con amigos, con otros colegas. Un feliz día una vez más a todos los psicólogos, colegas que nos han acompañado. Y una vez más también, gracias Juan Luis por estar en este primer programa con nosotros. Nada, ha sido un verdadero placer, José, siempre lo es, conversar contigo y en el marco de Nuevas Sendas, desde esa hermosa Lima que yo quiero tanto. Buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes, hasta la próxima. Gracias a todos.